Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Logran escucharme? Sí, maestro. Gracias. Muy bien, vamos a esperar un momentito a que ingresen las demás personas y comenzamos. Muy bien. Voy a pasar lista, así que por favor activen sus micrófonos y acérquense a ellos para poder escucharlos correctamente. Aguilar Exegio. Presente, maestro. Briceño Ingrid. Presente, maestro. Brito Elena. Presente, maestro. Kamal Nirma. Presente, maestro. Cap Jenny. Canul Dafne. Presente. Canul Alicia. Presente. Coy María. Presente. María, hija, ¿dónde estás? Sí, maestro, presente. Sí. ¿Estás acá, María Fernanda? María Araceli, perdón. Sí, maestro. Ah, gracias, Maestro. ya te vi, ya te vi. Jacqueline Cortés. Presente, maestro. Díaz Rocío. Presente, maestro. Cristian. Cristian. Estrella Paola. Presente. Guerrero Carla. Presente. Jau Ingrid. Presente. Jiménez Diana. Jiménez Itzel. Presente. Kep Rosana. Coyo Gloria. Presente. Lozano Yared. Maestro. Presente. Maestro. El micrófono, el internet de Osana está fallando. Me dijo que no ha podido entrar a la sesión. ¿Quién es? Osana Guadalupe Kepchan. Chan. Maestro, buenas tardes. Buenas Igual tardes. me comentó Karen Martínez Bob
que están cambiando su internet en su casa y va a entrar un poquito tarde. Igual me comentó Roberto de que está fallando el internet en su pueblo. Es Roberto Napacheco. A ver, Jorge, apellidos, por favor, hijo. Martínez Pot Sí, y Napacheco. muy bien. Gracias a Jorge. De nada. Muy bien. Martínez Ángel. Presente. María. May María Celeste. José Roberto es el que me dijiste. Pech Yulisa. Presente. Pech Yamili. Peña Zapata. Presente. Ramos Margarita. Presente. Rubio María Fernanda. Presente. Solís Anelis. Solís Anelis. Maestro, también me comenta ahorita Nelis, la que está pasando, que su internet está fallando. Ok, hijo, gracias. De nada. Suaste Elsie. Presente. Jorge Antonio. Presente. Kelly Mirilín. Presente. Centeno Lucelmi. Presente, maestro. Muy bien, gracias por estar el día de hoy. Maestro. ¿Sí? Maestro Eric, disculpe, lo que pasa es que tuve problemas para acceder a la plataforma de Zoom. Soy Capadillo, Jenny. Rosana. No, Capadillo, Jenny. Yamili. Jenny. Presente. Sí, yo, profe. Capadillo. Sí, gracias. Gracias a ti. Yo, profe. Kep. ¿Quién más? Sí, Capchan. Gracias, hija, ya está. ¿Quién más? Mike Cook. Yo, maestro Mike Cook. Mike Cook, María Celeste. ¿Quién más? Sí. Igual, profe. Jiménez Hope, maestro. Jiménez Diana. Sí. Gracias. Jiménez Diana. Ajá, ¿quién más? Al finalizar la sesión vuelvo a pasar lista, ¿eh? No vayan a hacer chafa ustedes. Ok. ¿Quién más llegó? ¿Nadie más? Porque yo comience. Sí, profe. Estaba Yamili por acá. ¿Se volvió a ir? Ya regresé, maestro. Ah, ya te vi, hija. Cristian, apellido. Muy bien. Listo, hijo, ya te acá. Oye, vamos a comenzar. Voy a cambiar mi pantalla, la diapositiva. Recuerden, por favor, tener sus materiales de la clase anterior. Si son tan amables. Muy bien. Para empezar, acordemos que empezamos a ver noción de currículum. Nos acordamos de qué era currículum, de qué vocablo latino viene. ¿Qué es carrera? Recurre, que es carrera. A ver, acuérdense, hay que tener un poquito de orden. Primero escuché una señorita. ¿Quién fue? ¿Nadie? No sé si fui yo, maestro, porque Por sí favor, contesté, activen sus pero no sé. cámaras. Elsie, sí, tú fuiste. Y venía de Curre, me parece que era carrera. Correcto, currere, que significa carrera. Cuando hablamos exactamente del currículum con respecto a una carrera, ¿a qué se referiría? Carrera profesional. No, era carrera de de la vida. vida. Carrera de la vida. Hijo, Carrera de vida. a una carrera de vida, a una carrera de vida, a una formación específica de un área en particular, ¿correcto? Peña. Muy bien. También hablamos de que el currículum es del día para mañana. ¿Cómo se hace una vida de carrera? Una formación académica es de un día para otro. No.
Entonces, ¿por qué se denominaría el currículum vida de carrera? Carrera de vida, perdón. Lleva un proceso. Porque lleva un proceso. Porque lleva un proceso, porque lleva un lapso, porque básicamente es Es un proceso continuo y coherente. es un proceso básicamente académico de formación, la cual se instruye una persona en un área específica. Celeste, hija, ¿tu apellido? Mike Cook. Gracias. La otra señorita. De nada. Centeno Caballero con Z. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se llama el primer autor que vimos? Philip Phoenix. Jorge, hijo, primero te escuché a ti. Philip Phoenix. Philip Phoenix. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 aspectos del currículum de Phoenix? Son Contenidos, contenidos, materiales, metodología de la enseñanza, orden. ¿Me El escucha, maestro? caballero, a ver, primero escuché al caballero. Exequio. Son 3, maestro. Son contenidos materiales, metodología de la enseñanza, orden cronológico de la enseñanza. Correcto. Cuando hablamos de contenidos y materias, Maestro. tenemos como ejemplo, ¿cuál? Maestro. La malla curricular. Karen. A ver, Mauri, me ibas a decir algo. Y Karen, ahorita Sí. te la palabra. No sé si sea buena idea. Aquí en el Zoom no hay una opción que es como levantar la mano para que no pase todo esto. Entonces Pero yo creo es que que- sería más factible que... Es que no a todos les sale la manita, por eso están hablando. Lo que sucede es que creo que algunos celulares no tienen la aplicación de la manita. Pero está bien, no me molesta el desorden, al contrario. Al primero que escucho, se activa rápidamente en el cuadro de diálogo. Entonces, por eso le doy la palabra al primero que veo el nombre. ¿Sí me doy a entender? A ver, en Karen, hija, me comentabas. El ejemplo es La malla curricular. Correcto, muy bien. ¿Cuál es tu apellido, Karen? Martínez. Martínez. Muy bien. Siguiente. En cuanto a la metodología, ¿qué ejemplos dábamos la clase anterior? Era de los criterios de evaluación. A los criterios de evaluación, pero que nada más era un pequeño elemento de todo lo que contenía un programa de estudios o un plan criterio. ¿Qué más podría contener? Gracias, Jiménez. También el tiempo en el que se va a llevar cada tema y los que son primordiales y los que son innecesarios. Correcto, algunos elementos como los temas, las horas, las unidades. Una cronología. Hija, permíteme, Centeno, hija. Recuerden activar sus cámaras, por favor. La que habló antes, no apunte su nombre. ¿Quién es? Jiménez Hop. Jiménez. Yo tengo 2 Jiménez. ¿Diana o Itzel? Diana. Diana, gracias. Ahora sí, Centeno, hija. Sería como la cronología de ir a lo más simple a lo más complejo. Correcto, también implicaba la parte de la cronología, de los contenidos, de la complejidad, el orden, la estructura de manera lógica. Muy bien. Para terminar, ¿a qué se referiría la cronología de la enseñanza? Maestro, ¿no era donde estaba la planeación de inicio, desarrollo y cierre? También en lo que es la metodología podía incluir lo que es el inicio, desarrollo y cierre. Y también en la cronología también habla mucho acerca de planear consecutivamente pues todo el contenido, tener un orden creciente de lo más fácil a lo más difícil. Gracias, Exequio. Señorita. ¿Había una señorita que iba a participar? Yo, profe. Yaret, a ver. Profe, yo igual apunté que es así como decía... Acerca tu micrófono a donde hablas porque te escuchas muy lejos. Ajá, yo igual apunté, por ejemplo, de la cronología, que es, inicia desde lo que es el primer año incluso de preescolar, de primaria, y va conforme el orden, ¿no? Entonces, no nos podemos saltar una materia o un grado escolar sin antes haber estudiado uno anterior, que es, pues, predece al... Hablamos de un proceso un proceso educativo formal dentro de una institución educativa, dentro de lapsos de tiempo, ciclos
Hablamos de unidades, bimestres, trimestres, cuatrimestrales, semestrales, las modalidades también educativas que se van dando, tanto escolarizadas como no escolarizadas. Muy bien, pasamos al siguiente autor. Yaret, ¿tu apellido? Lozano Osorio. Muy bien. Gracias, hijo. Siguiente autor. ¿Cómo se llama la siguiente autor? Hilda Taba. Señorita Karen Martínez. ¿O quién habló primero? No sé. Voces escucharon muy similares. Creo que fuiste tú, Karen, hija. Porque Sí, es Hilda Taba. Es Hilda Taba, correcto. De Hilda Taba vimos 4, veía el currículum con 4 especificaciones. Yamili, ¿me la recuerdas, por favor? Sí. ¿Qué me dijo, maestro? Yamili, ¿me la recuerdas? Los 4 puntos de Hilda Taba. ¿Lo tienes? Sí. Te los estoy presentando también, hija. Ok. Declaraciones de finalidades u objetivos. 2. Selecciones y organización de contenidos. 3. Normas de enseñanza y aprendizaje. 4. Programas de evaluación. Gracias, hija. Siguiente pregunta. ¿A qué se referirían las finalidades y los objetivos? ¿Serán la misma cosa? No, maestro, eran diferentes. Son diferentes. En cuanto, ¿qué es lo primordial? ¿Al determinar un objetivo y alcanzar una finalidad? ¿O determinar una finalidad para alcanzar un objetivo? La finalidad para alcanzar el objetivo. Pues básicamente se establecen generalidades para finalmente alcanzar objetivos. De hecho, cualquiera de las dos formas se pueden conjugar. Los objetivos nos llevan a finalidades y cumplir con las finalidades se establecen los objetivos. Es lograr los objetivos. Entonces, hay como una ambivalencia por allá. ¿Cuáles eran los 3 tipos de objetivos que les dije en la clase pasada? Gracias, Mauri. Objetivos generales, es específico. Rubio. Dios. Ok. Perdón, Lucero. No te preocupes. ¿Lo repito, maestro? Por favor. El objetivo general, objetivo intermedio y objetivo específico. Muchas gracias. ¿Por qué se dividían de esta manera? Porque cada uno se encargaba de diferentes cosas. O sea, el general iba al de toda la carrera, el intermedio al de la asignatura y el específico al de una clase. Correcto. Cada uno va determinando también por lapsos, periodos de tiempo, contenidos, unidades y secciones, obviamente, de todo nuestro programa de estudio. Muy bien. Gracias, Suaste, ya te apunté. Siguiente, ¿por qué habría que seleccionar y determinar los contenidos? Maestro, creo que yo me equivoqué con el autor anterior. Era en el que se tenía que fijar pues los temas que no iban a ser tan necesarios y tan servibles para el alumno, y se podrían abarcar otros que iban a durar más tiempo. Que básicamente sería organizarlos para pues aprovechar el tiempo, de alguna manera generar los aprendizajes significativos en cada uno de ellos y que no se vuelvan a repetir. Muy bien, Ángel. De hecho, muchas de las ideas se repiten en los diferentes autores a su manera. Unos de manera muy particular y otros de manera muy superficial. ¿Ok? Muy bien, Ángel. ¿Alguien más? ¿Por qué se organizan los contenidos? Maestro, igual pues había usted mencionado que se van seleccionados de forma creciente y que van de acuerdo pues al contenido y a su valor cognitivo que puede dejar este contenido. Correcto, de que de alguna manera tenemos que establecer los contenidos para que no se vuelvan a repetir, para que no vuelva a haber, para que haya transversalidad, para que los contenidos sean significativos, etcétera, etcétera, ¿correcto? Eso es una lluvia de ideas, nada más para incluir otra vez los nuevos contenidos. ¿A qué se referirían normas de enseñanza y aprendizaje? Eran las normas de enseñanza y las normas de aprendizaje, ¿son lo mismo? Para empezar.
Celeste, hija, está apagado tu micrófono. Yo creo que no es lo mismo porque diferentes maneras de enseñar. O sea, es que no tengo bien concluida mi idea, por eso estaba como que pensando. Vuelvo a repetir, ¿es lo mismo una norma de enseñanza a una norma de aprendizaje? Creo que no, porque se refiere a la manera de cómo el maestro va a emplear esa aprendizaje, o en ese caso, esa enseñanza. Maestro. Cuando hablamos de enseñanza, ¿de quién depende? Del maestro. Correcto, Del Ángel. docente. Y si hablamos de aprendizaje, ¿de quién depende? Del alumno, la manera de transmitir y recibir. Del alumno. Del alumno. ¿Cómo el maestro enseña? Dentro de un plan de estudios, ¿cómo se llama eso que el maestro escoge, delimita, redacta para generar un proceso de enseñanza? Es una estrategia. Unas técnicas. Canolija, ¿ibas a hablar? Te escucho. Sí, dije que puede ser una estrategia. Correcto, hija. Así es. Objetivos. Es una estrategia. Pueden ser la redacción de los objetivos también. Todo eso, acuérdense que lo vimos que estaba dentro del plan de sesión de los docentes. Todo lo que llamamos actividades pedagógicas o didácticas, que el docente diseña actividades, estrategias, recursos, herramientas. Todas estas cuestiones son las normas de enseñanza. Muy bien. ¿Y en qué serían las normas de aprendizaje? La forma en que hace el alumno. En la que él aprende, en el que tal vez él recibe cómo él acomoda la información que el docente le da y cómo él le da un sentido para poder entenderlo. ¿Sería algo así? Excelente, así es, Dafne. Aquí estamos hablando de desde cómo recibe el conocimiento, cómo interactúa con el conocimiento, cómo replica el conocimiento, cómo asimila el conocimiento y finalmente cómo lo hace significativo, reproduciéndolo no dentro del salón, sino también fuera de él. Aquí hablábamos la clase pasada que estas reciben el nombre de ¿qué? Instrumentos. Jorge. Instrumentos. ¿De qué, hijo? Perdón. Instrumentos. Los instrumentos son en el siguiente punto. Técnicas. Son las técnicas. Son técnicas de aprendizaje, pero esas estaban de hecho fundamentadas en el mapa 2. Acuérdense que en el mapa 2 lo menciona. Vamos a relacionar su tarea 2 con esta. En su mapa 2 lo menciona. Que ahí se establecen ¿qué? Como fundamento. Por ahí está Ausbel, Skinner, Centeno, hija. Son las teorías. Centeno, son las teorías de aprendizaje. Excelente, las teorías del aprendizaje. Recuérdense que las teorías fundamentan un plano de estudios. Muy bien. Y finalmente, Jorge, los programas de evaluación, ¿a qué se refieren? ¿A emplear qué? ¿Técnicas de aprendizaje? No, hijo. Los programas de evaluación. El son los instrumentos. ¿Aplicar qué? Instrumentos. Instrumentos y técnicas de evaluación. Itzel, ¿tú hablaste, hija? Sí, son los instrumentos de evaluación. Así es, como Jorge mencionó hace un momento y como tú ratificaste, se hace referencia a los instrumentos, formas y técnicas de evaluación. La enseñanza, aprendizaje y evaluación tiene que cumplir con qué característica. Con lo que se va a aprender a lo largo del tiempo, ya para luego finalizarlo como un aprendizaje más específico. Sí, es una forma de explicarlo, pero estamos hablando de una palabra clave que se describe con la explicación que tú me acabas de hacer. ¿Cómo se le llamaba a aquello que tiene que haber entre
una relación entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. Empezaba con C. Coherencia. Correcto, Cap. Debe haber coherencia, debe haber lógica, debe haber relación. ¿Ok? Muy bien, hijos. Jorge, ¿cuál es tu apellido, hijo? Suaste Torres. Ya te vi. Muy bien. Siguiente. Pasamos con el último autor que estuvimos viendo. Lo terminamos de ver, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Lo terminamos de ver? Sí, maestro. Ok. Estamos viendo a José Antonio Arnaz, que básicamente, ¿cuál era a qué se referiría lograr el objetivo curricular? A lo que se quiere lograr, perdón, en un plan de estudios. Es decir, ¿producir qué? Está bien, Rubio. A lo que se quiere lograr al finalizar un plan de estudios. Es decir, quiero producir qué. Ustedes cuando terminen un plan de estudios, ¿qué van a hacer? Egresados. Pueden trabajar y aplicar los conocimientos. Díaz, hija, te escucho. Que puedan realizar esto, que puedan aplicar todos los conocimientos a la profesión a la que están estudiando. Que las personas que se desarrollen bajo un currículum puedan desarrollar pues todos los conocimientos de una profesión. De hecho, estamos hablando de competencias profesionales, porque para eso están utilizando o estudiando una educación universitaria o superior. Gracias, hija, ya te apunté. Así es formar las competencias que incluiría los conocimientos de una profesión. ¿Cómo se llamaba el elemento dentro de un plan de estudios que incluía el listado de competencias de un profesionista? Perfil de egreso. Perfil de egreso. Suaste, hija, correcto. ¿Y quién más contestó? Primero había Suaste y después. Creo que fue Karen. Diana Díaz, que diga también. Karen Martínez. Martínez Karen. Correcto. Es el perfil de egreso. Excelente, ese es el objetivo que pusimos. Cuando hablábamos de un plan de estudios, hablábamos de qué, que está construido de qué elementos. Corresponde al nivel educativo. Diseño. Corresponde a los niveles educativos. Te escuchas muy lejos, hija. Que corresponden a los niveles educativos. Estamos hablando que detalla con especificación los niveles educativos, correcto. ¿Qué más incluiría? Todas las materias. Incluiría todas las materias que se van a ver dentro de un plan de estudios. Igual dio el ejemplo de aprendizajes claves. ¿De qué se qué? El ejemplo de aprendizajes claves. Correcto. El libro. Un ejemplo muy básico de ello sería el plan de estudios del 2011 denominado como aprendizajes claves, como dice Jorge. Muy bien, correcto, excelente. Continuamos. Las cartas descriptivas, ¿qué mencionaría o qué establecería ya? Programas de estudio. Los programas de estudios. ¿Qué ejemplo les di como programas de estudios? Lo tenían en su plataforma. El de su materia. Rosana, el de mi materia. Ahí lo puse como avance programático, donde está la descripción de horas, nombre de la materia, el nombre del profesor, los criterios de evaluación, la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues básicamente ese sería como un elemento general de una carta descriptiva, un avance programática. Muy bien, hija. Y finalmente los sistemas de evaluación hablaba acerca de coherencia de qué. Coherencia, lógica, sistematización de qué. De lo que se ha impartido y la forma en la que se va a evaluar. Porque no se puede evaluar algo que pues, no se ha impartido de esa manera. Bueno, así. Correcto, que tanto la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación vayan de la mano uno con el
otro. Correcto. Suasto. Muy bien, continuamos entonces. El siguiente autor que vamos a ver, qué rápido pasa el tiempo, ya pasaron 30 minutos, nos quedan 10 gratis. Si se termina, continuamos en la siguiente videollamada. Dale. Siguiente es Johnson, Maurice Johnson. Habla acerca del currículum, son 4 elementos esenciales, o lo define con 4 elementos esenciales, como experiencias de aprendizaje, como un aprendizaje terminal, para lograr resultados de aprendizaje que cumplan con fines educativos. Para empezar, ¿a qué suena experiencia de aprendizaje? No sé si está en lo correcto. Pienso que sería aquello que se va experimentando a lo largo de la época escolar. O sea, no sé si estoy bien. ¿En qué se implementaría a nivel escolar? O sea, por ejemplo, bueno, no sabría Vamos cómo a ir por expresarlo. partes. Yo creo que esa ¿Cómo se experiencia- llamaría el lugar en donde se crean experiencias de aprendizaje? En la escuela. En la aula. En la escuela. Dentro de la escuela, ¿cuál es la infraestructura donde se viven esas experiencias? El salón de clases. El aula. Dentro del aula, Maestro. ¿quiénes interactúan? ¿Sí, Mauri? Los alumnos y alumnos. Y el maestro. Son como los laboratorios. Como- Maestros y alumnos. Correcto. De hecho, un aula vendría siendo también un laboratorio, aunque suene medio raro. De hecho, muchas de las teorías actuales hablan acerca de que ya no se llaman ni siquiera salones o aulas, sino se llaman medios. De hecho, es una herramienta más, es un medio, una forma de. Se llaman ambientes de aprendizaje. Ay, tiene su nombre. Es que ya no se llaman aulas, hace poquitas lo leí. Se denominan como laboratorios de laboratorios. Sí, esa es la palabra que estaba buscando, Mauri. Se llaman laboratorios. ¿Por qué? Porque en ellos se crean experiencias. ¿Cuáles son las experiencias que se pueden crear entre el docente y el alumno? ¿Sería en la forma de aprender? La enseñanza. Un aprendizaje. Sí, sería la forma de aprender el aprendizaje. O Pero sea, me están volviendo, habilidades. estamos siendo viciosos, como un círculo vicioso. Están circulando con la misma palabra. Traten de desglosar. Serían como Las las tareas. habilidades. Las Los habilidades. aprendizajes Las competencias. Sí, incluiría todo eso, las competencias, el aprendizaje, la interacción. Pero en sí, Sus ¿qué destrezas y habilidades. las destrezas y las habilidades sería como la finalidad de las experiencias de aprendizaje. Pero vuelvo a repetir, Maestro, ¿no escuchen. sería también como un aprendizaje significativo que el alumno involucre sus sentidos o su nivel cognitivo, pero también estén involucrados sus sentidos para que pueda aprender? Ahí Y ahí acabas de tenga el dar aprendizaje un punto significativo. clave, que se interactúen Aprendizaje significativo. los sentidos. No solo hablamos del sentido, pues de la vista, el audio, el auditivo. Sí conocen la teoría de de las inteligencias múltiples, kinestésica, lingüística, cognitiva, visual, motriz. Hoy en día se habla de inteligencia espiritual, se habla de inteligencia emocional, se habla de inteligencia ambiental, se habla de inteligencia social. De hecho, actualmente hay 12 niveles de inteligencia. Entonces, en el aula se trata de impulsar o interactuar los sentidos, no solo del alumno, sino también del profesor. El profesor tiene que incrementar también su nivel de inteligencia, de percepción, de observación, pues ahora sí como quien dice, de interacción mutua entre alumno y profesor. A eso se denominarían como experiencias de aprendizaje. Que sea, de hecho, hoy en día no somos llamados profesores. ¿Alguien sabe cómo somos llamados dentro de los modelos educativos actuales de formación? Guías. Somos guías. Mediadores, ¿no? Mediadores. Guías.
facilitadores. Por lo tanto, cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, de eso estamos hablando, de generar laboratorios de interacción alumno-profesor, profesor-alumno, alumno-alumno, grupo-profesor, profesor-grupo. No solo es en unas, es muchas, vaya, son demasiadas dimensiones como para que yo se las explique en un solo minuto. No sé si quedó entendida esta parte de experiencias de aprendizaje. Entonces, aquí Johnson empieza a tomar la parte humanista de la educación, la parte de desarrollo integral. No solo es formar conocimientos ni cumplir objetivos, sino es desarrollar a integridad las inteligencias de los individuos que interactúan dentro de un aula. No sé si me doy a entender. ¿Alguna duda? Muy bien. Gracias. Entonces, por lo tanto, esas experiencias tienen que cumplir con algo. Él no lo llama objetivo ni finalidad, él lo denomina como aprendizaje terminal, a lo que me estaban mencionando hace un rato, como aprendizaje significativo, habilidades, conocimientos, competencias, todos esos sinónimos que me estaban dando, él lo maneja como aprendizaje terminal. Pero el aprendizaje terminal no solo es que la persona adquiera conocimiento. ¿Qué más podría entenderse de acuerdo a Johnson y el modelo humanista de formación integral? Es decir, de saber saber, saber conocer, saber hacer y saber ser, los 4 pilares de la educación. ¿A qué se referiría Johnson con esta parte? A que pueda aplicar los conocimientos. Correcto, a que pueda replicar los conocimientos dentro y fuera del aula, pero que tenga un impacto ¿de qué tipo? ¿Cómo sería el impacto de un aprendizaje significativo o replicar el conocimiento? Duradero. No sé qué sería. ¿Nadie? Sería como los fines del aprendizaje. Serían los fines educativos, sí. De hecho, la imagen les da un poquito de sentido. Al fin y al cabo, el aprendizaje terminal tiene que impactar ¿dónde? Maestra, yo creo que eso actividades y los materiales. Permíteme, Centeno, hija. Estaba hablando Yamili, hija. Comentaba, yo creo que es el resultado del aprendizaje de acuerdo a las actividades que se realizan en la enseñanza y el aprendizaje. Sí, es básicamente es una aplicación del aprendizaje. Creo que alguna vez he escuchado de la taxonomía de Bloom. Sí. ¿Cuántos niveles del pensamiento desarrolla Bloom en la taxonomía? 4. 4. ¿Seguros? Son 3. ¿Seguros? Son 6. El pensamiento son 6, ¿no? Pues voy a regresar a la clase de teorías del aprendizaje. Ah, caray. Son 6 niveles del pensamiento. Que va desde lo Sí estaba bien. declarativo hasta la metacognición. El declarativo es aprenderse básicamente los conocimientos memorísticos. Y la metacognición es aplicar y replicar, no en el aula, sino en la vida social del estudiante. Ya se va a terminar la videoconferencia. Se termina, vuelvo a iniciarla. Se llama aprendizaje, se llama resultado del aprendizaje o fines educativos que impacte un cambio social. Que el niño pueda replicar ese conocimiento